Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy viernes 17 de septiembre del 2021. Gracias por permitirme traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. En Estados Unidos aumentan solicitudes de asistencia por desempleo. Se registran en el país del norte 209,000 detenciones de migrantes irregulares en la frontera. 11 países de Latinoamérica avanzan en vacunación a menores de edad. Retrocede la bolsa de valores. UNICEF preocupada por niños fuera de escuelas en América Latina. Juez de Estados Unidos bloquea expulsiones de familias migrantes. En Estados Unidos, tribunal apoya a Biden en deportaciones. Científicos debaten colocación de tercera dosis de vacuna. La ONU, sistema judicial venezolano, ha contribuido a las violaciones de derechos humanos. Pelosi en Estados Unidos dice que Trump perdería otra vez. Latinos en Estados Unidos enfrentan barreras sistemáticas en la educación. Los están matando de hambre, denuncian estado crítico de opositores arrestados en Nicaragua. Y en la agenda del día, el tema: Estados Unidos, Reino Unido y Australia anuncian pacto para desarrollo de submarinos nucleares. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. En Estados Unidos aumenta la solicitud de subsidio por desempleo después de registrar la mayor baja durante la pandemia. Detalles en la nota económica con Leonardo Bonet. La escasez mundial de semiconductores ha paralizado las principales fábricas de automóviles, pero ha obligado a los gigantes de la tecnología a ser más flexibles al desviar los suministros existentes a sus productos más rentables, dicen analistas y ejecutivos. Según la agencia Reuters, Apple dio a conocer que la escasez de semiconductores solo había afectado principalmente a sus productos iPad y Mac en el último trimestre, pero que comenzaría a impactar al negocio del iPhone, su producto más vendido y el principal impulsor de ganancias, en el trimestre actual. Haremos todo lo posible para mitigar cualquier circunstancia que enfrentemos, dijo el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una videoconferencia posterior a su más reciente reporte de resultados. Los comentarios ofrecen una idea de cómo Apple, conocida por su hábil gestión de la cadena de suministros a través de acuerdos a largo plazo con Broadcom y Qualcomm, está lidiando con la escasez antes del crucial trimestre navideño, en el que habitualmente vende millones de unidades de su nueva línea de teléfonos insignia. Algunos analistas creen que Apple podría dar prioridad al suministro de semiconductores para sus nuevos teléfonos durante el trimestre de julio a septiembre, que suele ser el periodo más lento para las ventas de iPhones, ya que los compradores esperan los nuevos modelos. Y dentro de la línea actual de Apple, es probable que la compañía dirija la parte más pesada de la cadena de suministros a sus productos menos lucrativos, dijo Jeff Fieldhack, director de investigación de Counterpoint Research. Sus teléfonos insignia también generan ingresos por servicios de suscripción de pago y accesorios como los AirPods. Siguiendo siempre en el país del norte del continente, el tema de la frontera de Estados Unidos vuelve a ser el centro de atención después de que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reportara que durante el verano el número de cruces ilegales aumentó con más de 200,000 solamente en el mes de agosto. Jacopo Luzzi reporta sobre esta situación. Las autoridades estadounidenses en la frontera sur detuvieron migrantes casi 209,000 veces en agosto, ya que las entradas ilegales se desaceleraron ligeramente tras alcanzar en julio la mayor cifra en 21 años. La migración no autorizada a la frontera entre Estados Unidos y México se mantuvo a un nivel extremadamente alto hacia el final del verano, cuando históricamente las detenciones de migrantes disminuyen debido al calor. Según el CBP, los traficantes están impulsando a los migrantes a cruzar
pese a los grandes riesgos. Las organizaciones criminales no le dicen a los migrantes de los riesgos que van a haber al cruzar la frontera. Como puedes ver, está muy caliente ahora mismo en un terreno desolado, ¿no? Un terreno arduo, un terreno difícil de cruzar que presenta muchos riesgos. De nuevo, la temperatura y el difícil de cruzar el terreno que puede presentar deshidratación. El número de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de más allá del Triángulo Norte y México también aumentó en agosto, representando el 29% del total de detenciones. Muchos de ellos provenían de Ecuador, Cuba, Venezuela, Brasil y otros países que han visto partir a decenas de miles de sus ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. A menudo sus viajes se detienen entrando a México. Yo tengo 2 meses aquí, con mi familia, 2 hijas, mi esposa, mi mamá. Una familia completa. Aproximadamente el 75% de los migrantes que llegaron solos y que son la gran mayoría de la cifra reportada por el CBP fueron expulsados rápidamente a México bajo un edicto de salud pública de la era Trump que la administración Biden ha mantenido. Entre tanto, un juez ordenó este jueves el cese de uno de los pilares en la política migratoria del gobierno Biden, la expulsión acelerada de migrantes en la frontera invocando la pandemia y conocida en la jerga legal como Título 42. El juez Emmett Sullivan del Distrito de Columbia dio a la administración 14 días para ajustar ese recurso legal. 11 países de Latinoamérica avanzan en vacunación a menores de edad a medida que los contagios de COVID-19 vuelven a dispararse en distintas partes del mundo debido a la variante Delta. 11 países en América Latina han comenzado a vacunar a niños mayores de 12 años. Jair Díaz nos tiene el reporte. Decisión del gobierno, ya que nosotros menores de edad somos también población vulnerable y esto me permitió volver a las clases presenciales. Él es Tomás Parra, un niño colombiano de 12 años quien hoy agradece haberse inmunizado contra el COVID-19 a su corta edad. Para el epidemiólogo Carlos Trillos, en este momento de la pandemia del coronavirus, la vacunación a mayores de 12 años es primordial ante la presencia de la variante Delta en América Latina. Esto nos protege específicamente contra la circulación de variantes como la Delta, de interés como la Lambda y la Mu, que están circulando en la región. Y con esto permite frenar y generar barreras para la circulación viral y reducir el impacto de la pandemia y así poder lograr controlarla. Ya son 11 países en Latinoamérica que han comenzado efectivamente a vacunar los menores entre 12 y 17 años, según Trillos. En el caso de Colombia, se espera que el cuarto pico de la pandemia llegue durante el mes de octubre, por lo que las autoridades sanitarias actualizan el plan de vacunación. La posibilidad de la existencia del cuarto pico depende de nosotros. Hoy estamos expuestos a unas variantes, a unos linajes mucho más contagiosas, la variante Delta. Entonces, no hay razón para que no tomemos todas las medidas. Brasil y México tienen planes de comenzar la vacunación en menores en los próximos meses. Retrocede la bolsa de valores. Vamos con la información que nos trae Alejandro Escalona. Los índices en Wall Street cayeron el jueves. El sector energético cayó 1,4%, ya que los precios del crudo retrocedieron debido a la disminución de la amenaza a la producción de petróleo por el huracán Nicholas. Los operadores de casinos Las Vegas Sands Corp y Wynn Resorts Limited cayeron más de 3% cada uno. El fabricante de automóviles eléctricos Tesla disminuyó 0,7%. Están escuchando Noticias de la Voz de América. El jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pronosticó que el expresidente estadounidense Donald Trump podría presentarse nuevamente a la Casa Blanca en 2024, pero que, si lo hace, ocupará su lugar en la historia del país como un perdedor en 2 ocasiones. Durante un foro, la líder demócrata, que se encuentra en Inglaterra para una reunión de líderes parlamentarios del G7, se refirió a los 2 procedimientos de juicio político iniciados contra Trump a fines de 2019 y en enero de 2021. Sin mencionarlo directamente por nombre y apellido, Pelosi dijo que si quiere postularse nuevamente será el primer presidente acusado 2 veces y derrotado 2 veces. Sus comentarios fueron recibidos con un estruendoso aplauso en la audiencia mayormente británica. La UNICEF, preocupada por niños fuera de escuelas en América Latina, según un importante organismo de la ONU, millones de niños en América Latina siguen fuera de las escuelas.
Leonardo Bonet, con más detalles. Alrededor de 86 millones de niños siguen sin retornar a las aulas en América Latina, mientras muchos de ellos, provenientes de familias pobres, ni siquiera han podido acceder a la educación virtual, advirtió UNICEF este jueves. Según la agencia AP, se trata del más reciente informe sobre el tema de ese organismo de las Naciones Unidas, el cual volvió a alertar sobre las consecuencias que tendría la prolongación del cierre de las escuelas debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Entre ellas, mencionó la deserción escolar y la exposición de los menores a la violencia de las pandillas y a la trata de personas. Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños y adolescentes de América Latina y el Caribe no ha visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla, indicó Jean Go, directora regional de UNICEF. Quienes no tienen internet simplemente no los han visto. La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje, alertó Go en un informe divulgado en su sede regional en la capital panameña. La buena noticia, según el organismo, es que 47 millones de alumnos en la región han reanudado sus clases presenciales de forma parcial o total. Es esperanzador ver que cada día se reabren más escuelas y más niños, adolescentes, maestros y profesores vuelven a la escuela en América Latina y el Caribe, señaló Go. Permítame hacer una pausa acá. La UNICEF está preocupada porque los niños están fuera de las escuelas en América Latina. ¿Cuál es el apoyo que está dando real la UNICEF? Vi hace aproximadamente un mes atrás un gran posteo en la página en español de UNICEF que decía porque los niños tienen que regresar a las escuelas. ¿Están pensando quienes postean eso y quienes están en la UNICEF los contagios que existen entre niños? ¿Están pensando los números de niños que en América Latina, a diferencia de Estados Unidos, están vacunados contra el COVID-19? La UNICEF en algún momento se está haciendo responsable de este llamado y de esta preocupación de que los niños estén fuera de la escuela en América Latina. Cuando, ¿acaso alguien no le ha informado a la UNICEF de que está el COVID-19 con todas las variantes? Y no me refiero solamente a la variante Delta, la variante Mu, las variantes que existen en Brasil, las variantes que se están dando en Colombia, en América del Sur. Por favor, también, es muy fácil decir estoy preocupado cuando ni siquiera aportan una solución. Vamos a otro ámbito de la noticia. Juez de Estados Unidos bloquea expulsiones de familias migrantes bajo orden de la era Trump. La información con Tony Cano. Un juez de distrito de Estados Unidos bloqueó este jueves la expulsión de familias migrantes atrapadas cruzando la frontera con México, eximiéndolas de una orden impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia de COVID-19. El juez Emmett Sullivan dijo que el bloqueo de la orden entraría en vigor en 14 días. El presidente Joe Biden ha enfrentado una creciente presión de algunos defensores de la inmigración y expertos en salud para poner fin a la llamada Orden del Título 42, que esencialmente ha cortado el acceso al asilo para cientos de miles de migrantes. El Título 42, que ha estado en vigor desde marzo de 2020, seguirá aplicándose a los adultos solteros que representan la mayoría de los migrantes arrestados que intentan ingresar a Estados Unidos. En febrero, Joe Biden eximió a los niños no acompañados de la política de expulsión y su gobierno la ha estado aplicando a menos familias detenidas en la frontera. Y siempre en Estados Unidos un tribunal defiende los criterios de deportación establecidos por el presidente Joe Biden y rechaza las peticiones de Texas de retornar a una política inmigratoria más rígida y menos inclusiva. Una corte federal de apelaciones otorgó la razón a la administración Biden y permite que el gobierno continúe aplicando sus criterios selectivos sobre quiénes deben ser deportados. De este modo, el tribunal rechazó una de las impugnaciones de Texas a las políticas inmigratorias del mandatario estadounidense.
Sin embargo, la victoria del gobierno podría tener fecha de caducidad si los estados sureños de Texas o Luisiana consiguen la intervención de la Corte Suprema Federal, que recientemente falló a favor de Texas para que se restableciera una política implementada por el expresidente Donald Trump y que impide la entrada de los solicitantes de asilo a Estados Unidos, obligándolos a esperar en México hasta la fecha de sus audiencias en un tribunal estadounidense de inmigración. Actualmente, el gobierno da prioridad a la deportación de personas que podrían suponer una amenaza para la seguridad y estabilidad nacional, de aquellas que tienen antecedentes penales graves o de las que fueron detenidas al cruzar la frontera. Estas prioridades provisionales, que pronto serán sustituidas por una disposición definitiva, se ajustan bastante a las directivas del expresidente Barack Obama y representan un notorio distanciamiento de las políticas inmigratorias de Trump, cuando la deportación de cualquier persona sin permiso en el país era una prioridad. Según destacó la Corte, de febrero a julio hubo casi 26.000 arrestos para deportación, siguiendo las normas provisionales, una cifra que ha disminuido en un 33% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Sin embargo, a su vez, los arrestos de personas por delitos graves con agravantes aumentaron en unos 2.000. El juez Greg Costa, nombrado por el expresidente Obama, defendió que los criterios de aplicación de ley vigentes están dentro de la autoridad del presidente y, paralelamente, Texas, Luisiana y otros 7 estados también están impugnando el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el DACA, establecido en la presidencia Obama y que evita la deportación de cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. La comunidad científica debate la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. José Penalete nos dice que un grupo de expertos de diversas agencias de salud afirman que la acción de la inmunización en 2 inyecciones mantiene la protección contra el mortal virus. Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, y expertos de la Organización Mundial de la Salud han concluido que no hay evidencia para sustentar la colocación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Entre tanto, el principal asesor sobre coronavirus en la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que es probable que sea necesario aplicar una tercera dosis de vacuna y que la dosis adicional podría volverse un régimen de rutina. Un estudio de Israel indicó que una tercera dosis eleva en 95% la protección contra el mortal virus, es decir, reduce 10 veces la posibilidad de resultar infectado, de acuerdo a la investigación. El debate sobre la tercera dosis surge cuando aún gran parte de los estadounidenses se rehúsan a vacunarse. Quiero decir, estoy en contra. Tenía COVID y pude superarlo. Me hago pruebas de anticuerpos una vez al mes para saber si todavía estoy cubierto y no tengo una tarjeta de vacunación. Odiaría pensar que me apartaran. La más reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins devela que Estados Unidos ha inmunizado por completo al 55% de la población. A medida que hay un mayor número de adultos que reciben las vacunas contra la COVID-19, los niños que aún no reúnen las condiciones para recibir las vacunaciones en la mayoría de los países representan un porcentaje más grande de hospitalizaciones por COVID e incluso muertes. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el sostenimiento de niveles elevados de nuevas infecciones en Estados Unidos y destaca la necesidad de generar equidad en la colocación de las vacunas para no afectar a las comunidades vulnerables. Y por supuesto que acá surge la pregunta. Si usted tiene la oportunidad de ponerse la tercera dosis, ¿se la pondría? Lanzamos la pregunta nada más. ¿Me lo pregunta usted a mí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Egoísmo? No, mi estimada dama, mi estimado caballero, no es egoísmo. Es el querer cuidarme para poder proteger a mis seres queridos. Es el querer estar protegido contra el COVID-19 para que en mi casa no falte el pan el día de mañana. ¿Y usted, considerando esto, se pondría la tercera dosis? Pasamos ahora a la Organización de las Naciones Unidas. Tras analizar 183 detenciones de opositores venezolanos entre el 2014 y agosto del 2021, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó ayer jueves un informe y Celia Mendoza nos tiene acá un reportaje porque habló con uno de los autores de este reporte. Casos que examinamos de detenciones
de 170 detenciones que fueron en la primera audiencia, 67 personas dieron cuenta de tortura, incluso algunos con signos visibles de haber sido torturados, y no obstante los jueces se los entregan de vuelta a las mismas autoridades que estaban reclamando, o quienes los detenidos reclamaban que habían sido torturados. Evidencia de un sistema judicial que ha facilitado por acción u omisión las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los miembros de la oposición venezolana, según el reporte de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela. Los tribunales y los fiscales hubiesen cumplido su rol constitucional, muy probablemente muchos de estos delitos no se hubieran cometido, o al menos hubieran sido una barrera para que no se cometieran y para inhibir el comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad que el año pasado documentamos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Francisco Cox se refirió de manera explícita al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Michael Moreno, quien enfrenta cargos en una corte estadounidense por lavado de dinero. Nos dio información creíble y corroborada de que se dan instrucciones por parte de agentes políticos, y esas instrucciones son recibidas por vía directa, esto es a través de al presidente, el señor Michael Moreno, quien a su vez se la comunica a los presidentes de circuito y quien a su vez se comunica con los jueces. A veces son a través de comunicaciones en programas televisivos. El experto considera que la independencia judicial también se ve socavada por la práctica de designar mayormente jueces provisionales. La Constitución y la ley señalan que cualquier remoción, y el Código de Ética se les aplica a los jueces provisionales, simplemente se les saca o se les termina su carrera cuando se ve que no están alineados con las comunicaciones que se hacen. 17 cartas al gobierno de Venezuela y varias más a Michael Moreno han sido enviadas por la misión de determinación de los hechos. Según los miembros de este grupo, nunca han recibido una respuesta. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado repetidamente la validez de estas acusaciones. Latinos en Estados Unidos enfrentan barreras sistemáticas en la educación. El mes de la herencia hispana en Estados Unidos arranca con el reconocimiento de la administración Biden de que existen barreras sistemáticas para que los latinos accedan a una educación de alta calidad. Activistas piden que las promesas se conviertan en acciones. Se ha convertido en un círculo vicioso y sistemático. Las preparatorias a donde van los hispanos en su mayoría no tienen tantos recursos, tanto dinero, y sus instalaciones, su equipamiento, su profesorado no está al mismo nivel que el de muchas otras más fuentes. Y como consecuencia ha creado una carrera llena de obstáculos para muchos hispanos en Estados Unidos. Alerta el presidente de la Asociación Hispana de Universidades, Antonio Flores. Hay una competencia para atraer a los mejores y esas escuelas pobres terminan perdiendo en la competencia. Al arrancar el mes de la herencia hispana, la Casa Blanca reconoció la desventaja sistémica y el presidente Joe Biden promulgó en un decreto una iniciativa para promover la equidad en las aulas y encargó para esta tarea al secretario de Educación Miguel Cardona, quien explicó los objetivos en entrevista con La Voz de América. También sabemos que incluso antes de la pandemia, los estudiantes de ascendencia latina no se estaban desempeñando tan bien o no tenían tanto éxito en nuestro sistema escolar. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de abordar con valentía esas brechas en los resultados educativos y el acceso. Y también conocemos a los latinos. Necesitamos hacer un mejor trabajo proporcionando paridad con respecto al acceso y el éxito en la educación superior para los estudiantes latinos en todo el país. Flores, por su parte, espera que ese compromiso sea perdurable. No estamos pidiendo que nos den más que a los demás, simplemente que se les dé a los hispanos lo que les corresponde. Y lo argumenta con datos que son reconocidos por el propio gobierno. Más de la mitad de los nuevos trabajadores que se agregan a la fuerza laboral nacional actualmente son hispanos. La cantidad de latinos matriculados en la universidad aumentó entre 2010 y 2019, de 2.9 millones a 3.6 millones. Les quiero compartir con respecto a esto lo que se señala acá, que los latinos enfrentan barreras sistemáticas. Le comparto la experiencia de un profesor anglo en el estado de la Florida.
Desesperado, le comentó a un amigo de que no hallaba qué hacer porque en la sala de clases, los chicos latinos, entre ellos hablaban español. Chicos en middle school, high school, que recién habían llegado al país, hablaban español y se negaban a aprender inglés. Y dentro de las palabras en Spanglish y algunas palabras que este profesor floridano, de origen estadounidense, conoce, las expresiones que empleaban estos chicos, las expresiones no eran de lo más académicas. Entonces, ¿en realidad existen barreras sistemáticas para que los latinos accedan a una educación de alta calidad? ¿O somos nosotros mismos los que nos ponemos barreras? Cuidado, ojo con eso, Las creencias limitantes, cuidado con eso. Vamos ahora a Nicaragua. Familiares que han logrado ver a los activistas políticos en las cárceles denuncian que la mayoría presenta afectaciones en su salud. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos asegura que no les han permitido el alimento que llevan sus parientes. Donaldo Hernández nos tiene la información desde Managua. El líder estudiantil Ester Alemán, quien durante el primer diálogo entre el gobierno y la oposición en 2018 exigió la renuncia del presidente Daniel Ortega, se mantiene encarcelado en una condición crítica de salud, según denuncia su progenitora. Y me impactó verlo, más delgado de lo que es, porque el Ester es delgado, pero hoy está más delgado, demacrado. Lesbia Alfaro, madre del dirigente universitario, vio a su hijo 58 días después de su arresto por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Que se le dificulte a un joven de 23 años caminar, pararse, o que se le entuman las piernas, no sé qué podrán estarle haciendo o a qué se debe. Según la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, la situación del Ester Alemán es similar a la de otros 34 opositores que fueron arrestados en los últimos 3 meses. Los están matando de hambre, no les permiten la comida que llevan sus familiares. Todos han perdido peso entre 12 y 35 libras. Sin embargo, el gobierno nicaragüense sostiene que el país ha recuperado la paz y que trabaja en un objetivo. Que los nicaragüenses nos veamos y actuemos como hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ese es el principio que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo. Entre tanto, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea siguen demandando la liberación de los opositores arrestados por razones políticas. Y pasamos ahora a la agenda del día. Estados Unidos, Reino Unido y Australia anuncian pacto para desarrollo de submarinos nucleares. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron el miércoles un pacto de defensa que incluye el apoyo al desarrollo de submarinos nucleares por parte de los australianos. Esto con el objetivo de plantar cara a China en el Indo-Pacífico. Los 3 países acuerdan de este modo reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia. Asimismo, los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados el miércoles por la Casa Blanca como países que hicieron muy poco en el último año por enfrentar el tráfico de drogas. Esto según un memorando firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por otra parte, los votantes de California rechazaron la medida para destituir al gobernador demócrata de esa entidad, Gavin Newsom, en una elección revocatoria. Una disposición de democracia directa que rara vez se usa en unos 20 estados de Estados Unidos. En otras noticias, Biden insistió el jueves en que el Departamento de Trabajo planea imponer un requisito de vacunación a las empresas que empleen al menos 100 personas y que éstas deberán exigir a los trabajadores estar completamente vacunados o que proporcionen una prueba negativa al menos una vez a la semana. Cerca de 100 millones de empleados estarían sujetos a los requisitos, así lo dijo el presidente. Llegamos así al término del noticiero internacional en este día viernes, en una semana en donde diversos países de nuestra querida América Latina han estado celebrando su Día Nacional y por supuesto que hay otros que lo estarán celebrando este fin de semana. Si usted va allí
a disfrutar de lo que es un año más de existencia en su país, le invitamos a que lo haga con responsabilidad. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso viernes, un extraordinario fin de semana y por favor, cuídese mucho.